Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, ya dando por terminada esta semana que Dios nos ha dado, y vamos a terminar de la mejor manera, que es compartiendo la palabra del Señor. Y seguimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Vamos a volver a leer el versículo 1, el 2, que fue lo que leímos ayer jueves, pero vamos a añadir la lectura del versículo 3, que dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El ministerio de Juan el Bautista no fue algo que Juan mismo se inventara, sino que, como dice el versículo 3, ya Isaías profetizó sobre él en el capítulo 40, versículo 3. Me encanta siempre que sale la expresión en el Nuevo Testamento para que se cumpliese lo dicho por, o como por ejemplo dice en este caso cuando dice que Juan es de quien habló el profeta Isaías. Porque todo esto nos lleva a reconocer cómo el plan de Dios es perfecto. Vemos cómo Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control y nada se le escapa de sus manos. En esta época que a Juan le tocó predicar, Israel estaba, hecha un desastre por completo, no solamente porque estaba dominada, estaba gobernada por el Imperio Romano, sino que también, los religiosos no estaban cumpliendo correctamente su papel. Los judíos deberían de estar acercando a la gente a Dios, pero sin embargo la estaban alejando, porque pretendían imponer cargas sobre la gente que ni ellos mismos estaban dispuestos a cargar, como dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 4. Y todo este caos llevó a que la gente fuera insensible al pecado. Por eso Juan predicaba sobre el arrepentimiento. A mí me encanta, por ejemplo, la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, cómo traduce este pasaje, este versículo 3, diciendo que lo que Juan estaba clamando en el desierto era: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Es decir, que lo que Juan estaba intentando enseñar y mostrar a la gente es que el arrepentimiento abre el camino para que Jesús venga. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, Jesús no puede venir a nosotros. Y esto es fácil de entender porque Jesús nada tiene que ver con el pecado. No se puede involucrar donde hay pecado. Como dice Pablo, por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Jesús no puede estar donde hay pecado. Por lo tanto, para que Él pueda manifestarse, para que Jesús pueda hacer acto de presencia en una persona, en una familia, en una vida, y hacer su obra sobre esa persona, primero debe comenzar a través del arrepentimiento. El arrepentimiento prepara el camino para el Señor. Y como dice también este versículo 3, endereza la senda. ¿Sabes qué significa esto? Que el pecado tuerce nuestro camino. Dios tiene diseñado un plan para cada uno de nosotros, tiene un fin para cada uno de nosotros, y ese fin, por cierto, es de bien y no de mal, como dice la Biblia en Jeremías 29:11. Pero lo que sucede es que cada vez que nosotros cometemos un pecado, nos torcemos en el camino, nos desviamos de ese destino precioso que Dios tiene para nosotros. Por eso Juan hace un llamado a que se arrepientan, para que puedan enderezar las sendas y que Jesús pueda venir. El arrepentimiento endereza la senda, endereza nuestro camino. Todo lo que nosotros a través del pecado hemos torcido, hemos estropeado en nuestra vida, un verdadero arrepentimiento lo arregla todo. Pero recuerda, como vimos ayer en el devocional, que el arrepentimiento no es llorar, sino que el arrepentimiento es cambiar. Ahora, yo tengo una pregunta antes de terminar. ¿Cómo sabemos verdaderamente que alguien se ha arrepentido? Cuando en una ocasión el apóstol Pablo está frente al rey Agripa, si no me equivoco, le dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20, que el arrepentimiento se basa en hacer obras dignas de arrepentimiento. Me explico. Cuando uno se arrepiente, no basta solamente con decirlo. No basta simplemente con decir, me arrepiento por todos mis pecados, o me arrepiento por todo el daño que he hecho o que he ocasionado. No, sino que a partir de ese momento que has confesado tu arrepentimiento, debes comenzar a tener unas obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que a partir de ese momento tu conducta debe ir acorde al arrepentimiento, para que en un futuro, sea un día, una semana, un mes, un año o más, puedas tener lo que la Biblia llama y denomina frutos dignos de arrepentimiento.
Las obras dignas es lo que se hace después de la confesión. Y esas obras dignas han de dar un fruto digno. Nosotros podemos saber que alguien ha tenido un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, no por la cantidad de lágrimas que esa persona ha derramado, ni por cuántas veces haya dicho y haya proclamado que se arrepiente, sino que nosotros podemos saber que alguien se ha arrepentido por sus frutos. Por eso dice la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 20, que por los frutos se conoce a la gente. Si yo digo que me he arrepentido de un pecado, pero no cambio mi conducta y no tengo obras dignas de arrepentimiento, lo único que he hecho es decir que me he arrepentido, para que los que están en mi entorno crean o piensen que me he arrepentido. Pero lo cierto es que no. Son los frutos dignos de arrepentimiento lo que garantizan que verdaderamente una persona se ha arrepentido de verdad. Yo soy partidario de que toda persona que dice que se ha arrepentido hay que creerla. Yo creo a la gente, pero son los frutos los que al final hablan. Es el pasar del tiempo quien va a demostrar si verdaderamente ha habido un arrepentimiento o lo único que han habido son palabras. Para terminar, simplemente déjame recordar lo que Juan decía. Si hay cosas que se han roto quizá en tu vida por culpa de un pecado, de una mala conducta, si hay relaciones o amistades que se han deteriorado a raíz de un pecado cometido, todo eso se puede arreglar a través del arrepentimiento. Todas esas veredas torcidas, todos esos caminos torcidos por culpa de nuestros pecados, se pueden enderezar si hoy verdaderamente te arrepientes. Si hoy verdaderamente comprendes que ese pecado no es que solamente haya torcido tu camino, que al final créeme que es lo de menos, sino que ese pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Cuando tú entiendes esto, te garantizo que en ti va a surgir un verdadero arrepentimiento genuino y vas a comenzar a hacer obras dignas de arrepentimiento, para que en poco tiempo puedas llegar a tener frutos dignos de arrepentimiento. Y todos esos caminos torcidos van a ser enderezados. Y entonces es ahí que Jesús podrá hacer acto de presencia en tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias al Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por hoy viernes, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendigas, para que tu palabra siga dando fruto en nosotros, Señor. Oramos, Dios mío, como orábamos ayer igual, Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para que podamos hacer obras dignas de ese arrepentimiento y así en un futuro poder estar dando frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Gracias por hoy viernes, guárdanos y bendícenos, no solamente hoy, sino todo el fin de semana, Señor, que tú puedas ser glorificado a través de nosotros. Te bendecimos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que si tienes la posibilidad, congrégate en una iglesia este fin de semana. No dejes de asistir, no te dejes de congregar, no tengas la costumbre de no congregarte. Haz ese esfuerzo y ve y congrégate para exaltar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Nos vemos el lunes. Dios te bendiga.